Sabemos que las fronteras y las jurisdicciones territoriales han significado un problema a lo largo del tiempo y han generado numerosos tipos de conflictos entre países. Y el nuestro no está exento de este problema. Quizás el ejemplo más claro sea el enfrentamiento con el Reino Unido por el reclamo por las Islas Malvinas, pero hoy nos toca hablar de otro conflicto que no fue guerra, pero que casi lo fue y que no debe perder importancia. Mucha gente dice que si esta guerra hubiera sucedido, hoy en día seguiría vigente el conflicto bélico con nuestro país hermano. Estamos hablando del conflicto con Chile por el canal de Beagle, un canal que se encuentra al sur de la provincia de Tierra del Fuego, que conecta al Océano Atlántico con el Océano Pacífico y que, por más pequeño que parezca, fue capaz de desatar las mayores controversias entre ambos países. Sabemos que se trata de una zona con muchísima biodiversidad. Recordemos que es una región que se excede de la altura de la cordillera de los Andes y que por lo tanto los vientos del Pacífico llegan ahí húmedos al no ser atravesados por las montañas. Esto evidentemente genera un clima y un ambiente aptos, sumamente dignos para el desarrollo óptimo de diversas especies de tanto animales como vegetales. El inicio de la disputa entre este territorio se remonta hacia 1843, cuando Chile construye un fuerte en el estrecho de Magallanes, lo cual violaba el Tratado de Amistad y Alianza firmado en 1826, en el que se decía que se iban a respetar los territorios acordados en 1810. Es realmente un conflicto que estuvo al borde de la guerra y se perpetuó durante casi un siglo y medio, hasta que una consulta popular no vinculante tuvo lugar en nuestro país en el año 1984 y que hizo decidir al gobierno democrático argentino aceptar los territorios vigentes y dar fin a las tensiones. ¿Es cierto que un día nublado impidió que estallara la guerra? ¿Es cierto que la reina Isabel y el papa Juan Pablo II se involucraron en este asunto? ¿Qué pasó en el medio? Siguiendo con nuestro especial de cuarentena, límites y soberanía, a vos, ¿sobre qué conflicto fronterizo te gustaría aprender? Contanos usando el hashtag #AprendeCon876 y tu elección puede ser el próximo tema del programa. Bueno, está con nosotros la especialista Martina Ruchet, licenciada en Historia. Le agradecemos profundamente por estar acá y nos va a contar un poco más sobre este tema. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Sin duda yo creo que el conflicto por el canal de Beagle es un tema que, si bien no recibe mucha importancia, es fundamental para entender nuestra relación como país con Chile. Para comprender el conflicto, para mí es importante saber el origen de este y además poder comprender el contexto en el que se da. Esto es complejo porque, como vos bien habías mencionado, Julián, es una disputa que se da a lo largo de un siglo y medio, más o menos. Por lo tanto, lógicamente, el contexto se modifica. En primer lugar, tenemos al Tratado de Amistad y Alianza, que se firma en 1826. En este se establece que los territorios se iban a mantener de la misma manera que en 1810, es decir, cuando seguían siendo virreinatos. El problema es que no hay mucha información oficial y los mapas que existían daban lugar a dudas y a como incertezas. Básicamente el problema de este tratado es que no hay nada que sea completamente fijo. Por lo tanto, es complicado establecer límites. El primer conflicto en este sentido surge en 1843, cuando Chile rompe este tratado
al construir el Fuerte Bulnes, que se sitúa en la actual ciudad chilena de Punta Arenas. Está ubicada en el Estrecho de Magallanes. Chile no puede probar que fuera legítimo para el país construir un fuerte en esta región, pero de vuelta era una cuestión bastante difícil de argumentar de ambos lados. Argentina formaliza una queja 5 años más tarde, pero debido al conflicto que existía en ese momento con el bloqueo por parte de Inglaterra y Francia, esa queja no llega a nada, básicamente. Armar un tercer frente bélico que sea con Argentina. Y es por esto que decide en 1881 firmar el Tratado de Límites. Martina, ¿qué es lo que establecía este acuerdo para poner un poco en contexto a nuestros espectadores? Mira, el tratado es bastante simple. Lo que dice es que de norte a sur hasta el paralelo 52, es decir, hasta el actual límite sur de la provincia de Santa Cruz, la frontera se iba a delimitar por las cumbres más altas de la cordillera que marcan la divisoria de aguas, y que las vertientes que desembocaran en el Océano Pacífico iban a ser chilenas, mientras que las del Atlántico iban a pertenecer a Argentina. Acá ya van a existir conflictos porque lo que pasa en realidad y lo que se pasa por alto es que las cumbres más altas de la cordillera no siempre no siempre marcan la divisoria de aguas. Pero lo cierto es que estos conflictos no van a ser tan relevantes y no nos vamos a meter en eso en este momento. Tierra del Fuego iba a ser dividida por la mitad. A Argentina le iba a corresponder la parte al este y de Chile la parte del oeste. Además, Argentina se iba a quedar con la isla de los Estados y, naturalmente, todas las islas de la costa patagónica, mientras que Chile se quedaba con las islas al sur del Canal de Beagle hasta Cabo de Hornos. La importancia de este tratado es que hoy en día sigue vigente, pero además, lo más importante, pero lo más importante es que Chile va a usar este tratado, la interpretación de este tratado, para, como argumento en el... ¡Ay, la puta madre! Perdón. La importancia de este tratado es que hoy en día sigue vigente. Pero además, la importancia de este tratado es que hoy en día sigue vigente. Pero además, que va a ser uno de los argumentos de Chile en contra de Argentina en el laudo arbitral de 1972. Sí, ¿y por qué es que fueron importantes los tratados? ¿Efectivamente solucionaron algo? No solo no resuelven el conflicto, sino que además aumentan la tensión. Años más tarde, en el contexto de la dictadura, este conflicto les da a ambos gobiernos militares una excusa, un argumento, un enemigo exterior para justificar las terribles represiones que se ejercían en ambos países en simultáneo. Y es en este contexto de plena violencia que se gesta la idea de una guerra. Y tanto Argentina como Chile tenían estrategias militares definidas, es decir, los gobiernos tenían pensado desarrollar una guerra. Argentina, por su lado, compra armamentos alemanes, israelíes, franceses, y por el lado de Chile, estaban seguros de su estrategia. Años más tarde, los historiadores dicen que en caso de que hubiese habido una guerra, el ejército chileno habría ganado y que luego de un tiempo hubiese podido tomar Buenos Aires completamente. Y lo que aseguran es que partiendo de esta seguridad y esta comodidad como ventaja militar, es que logran negociar tranquilamente por la paz. Y la gran pregunta que se propone, generalmente lo que se dice es, ¿qué hubiese pasado si se hubiese declarado la guerra entre Argentina y Chile? Es como la gran incógnita, ¿no? Esa es mi duda precisamente. ¿Qué hubiera significado la guerra con Chile, en definitiva? Bueno, desde el punto de vista militar, podemos suponer que hubiese sido una guerra, si no larga, seguramente complicada, por tratarse de una situación que hubiese generado que otros países se involucren en la guerra de un bando o de otro. Es más, se habla de que Argentina intentó crear un eje estratégico con Bolivia y Perú, dos países que tenían la intención de tratar de recuperar territorios que habían perdido ante Chile. Y Argentina también
hacia un acuerdo con Brasil para tratar de neutralizar al país. También se habla de una posible alianza entre Argentina y la Unión Soviética, es decir, que hubiese sido un conflicto directamente relacionado con la Guerra Fría. Estados Unidos, por su parte, no quería que Argentina atacara a Chile. Incluso hacen un comunicado oficial diciendo que si nosotros llegábamos a comenzar un conflicto, tanto el gobierno de Estados Unidos como todos sus aliados nos iban a calificar de agresores. Este apoyo de Estados Unidos a Chile después se vuelve a ver, ya que utilizaban sus satélites para comunicar los avances de las tropas argentinas. Desde el punto de vista político, el estado de dictadura lógicamente complejiza completamente la situación. No solo había una amenaza innecesaria de guerra, sino que además dentro de ambos países estaba viviendo, como bien sabemos, lamentablemente, situaciones de extrema violencia y represión. Es decir, el escenario estaba muy lejos de ser el ideal para realizar un ataque militar a otro país, considerando que ya había un conflicto armado interno en los dos países. Y la verdad era una locura, una utopía, pensar que podíamos mantener una guerra con Chile y salir ganando. Es decir, yo personalmente considero que hubiese sido una completa pérdida para ambos países. Sin embargo, la situación empeora para el gobierno militar argentino, ya que el golpe militar en Bolivia pone al país en una posición neutral. Y al mismo tiempo Brasil dirige sus tropas, o parte de sus tropas, hasta un punto peligrosamente cerca de la frontera con Argentina. Y si algo que es seguro es que si bien Argentina hubiese salido perdiendo de una guerra con Chile, definitivamente no podría haber llevado a cabo una guerra con dos frentes distintos. Sin embargo, y lamentablemente, estábamos en manos de un gobierno militar que nada le importaba el bienestar de su pueblo y el único objetivo era demostrar un poderío militar que no existía. Así que en este sentido fijan la fecha del 20 de diciembre de 1978 como el día para atacar a Chile en el sector del Canal de Beagle en la Patagonia. Afortunadamente, llámenlo destino o coincidencia, ese mismo día se desata una terrible tormenta en la región en la cual se tenía que dar el ataque, por lo tanto al ejército no le queda otra opción que cancelar, debido a que no estaban dadas las condiciones operativas. Sin embargo, se fija como nueva fecha el 22 de diciembre del mismo año, pero como sabemos, el ataque nunca se llegó a dar. No, pero señora Puchet, yo no termino de entender cómo no estalló esta guerra si ambos países estaban preparados. El tema es que hay una serie de acuerdos que se dan por todo este clima de tensión y sobre todo por la influencia de las grandes potencias en el conflicto. En 1971, tanto Chile como Argentina acceden a solicitar un arbitraje por parte de la corona británica para resolver la disputa. Hay una serie de acuerdos que se dan en el medio por todo este clima de tensión, pero sobre todo por la influencia de las grandes potencias en el conflicto. En 1971, tanto Chile como Argentina acceden a solicitar un arbitraje por parte de la corona británica para poder resolver la disputa. Este llamado laudo arbitral se resuelve en 1977, pero es rechazado por Argentina ya que decía que beneficiaba a Chile. Esto es muy importante porque marca el comienzo de la amenaza al conflicto bélico propiamente dicho. Y vos me preguntás cómo es que no estalló la guerra, y acá entra un agente, un personaje muy importante que es el Papa Juan Pablo II, que momentos antes del ataque, cuando el ejército ya se dirigía hacia el Canal de Beagle, interviene haciendo una llamada, según los testimonios, primero a Videla y luego a Pinochet, convenciéndolos de negociar por la paz. Y esto se logra, aunque por los años que siguen se mantienen algunas tensiones. Es de vuelta esta persona, el Papa, el que fomenta que ambos países firmen el Tratado de Paz y Amistad de 1984, cuando nosotros ya nos encontramos en democracia con el presidente Alfonsín, pero nuestro país hermano Chile seguía al mando de Pinochet. Este tratado confirmó
básicamente lo que había establecido el laudo de 1977. Bueno, sí, respecto a eso, tengo entendido que Alfonsín hizo un plebiscito para ver qué opinaba la gente, ¿no? Claro, como vos decís, hubo un plebiscito y si mal no recuerdo fue un poco más del 80% de los votantes que dijeron sí a firmar el tratado. No, yo creo que la guerra era la mejor opción. El tratado claramente favorecía a Chile. Perdimos territorio que nos corresponde. Y mira, para mí la guerra, ya lo mencioné, pero personalmente creo que hubiese sido una pérdida total para ambos países. Y además, no solo eso, sino que creo que hubiese generado muchos más conflictos a futuro, hubiese perpetuado la violencia. Pensémoslo un segundo, ¿acaso no fue la Segunda Guerra Mundial un producto de la Primera? Y así como la Guerra Fría fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, creo que esto no hubiese tenido otro resultado. Sí, por supuesto, me parece fundamental analizar los sucesos, obviamente teniendo en cuenta la Guerra Fría. Bueno, muchísimas gracias Martina por estar acá, te agradecemos de corazón y bueno, ahora vamos con lo que sabe y lo que opina la gente. Señor director, el informe. ¿Por qué cree usted que la guerra no sucedió? Argentina tenía que atacar primero, nosotros no íbamos a atacar nunca. Han pasado 40 años y a mí no se me olvida la cara del soldado que yo estaba en Chile. Era un disparate. Se tomó eso como un partido de fútbol. Era un absurdo más grande del que usted se puede imaginar. Y no quedamos nadie. Mataría a todos. ¿Argentina estaba efectivamente mejor preparada? Era superior a nosotros. Iba a ser una matanza. Nosotros no teníamos ni botas. Las botas las teníamos cosidas con alambre. Que dijo, vamos a cruzar a Chile, voy a orinar en el Pacífico, vamos a comer las gallinas y vamos a violar. Indigno proceder de alguien que ejerce el mando. Porque aún en la guerra hay códigos. Seguro que sí. Sí, es verdad, es así. ¿Qué hubiera pasado si entrábamos en guerra? Estuvimos a punto de una guerra con miles de muertos y un desangramiento a todo nivel. Si hubiera instalado un odio y un rencor, que hubiéramos tardado varias generaciones en superar. La guerra iba a durar hasta que echáramos al último argentino de Chile. ¿Creía necesaria usted la guerra? Era evidente que algún día íbamos a estar en situación de hostilidad con Argentina. Lo que pensábamos era que nos habían sacado algo. Algo que habíamos convenido en la historia que era nuestro y que geográficamente así debía serlo. Un disparate y una absurda guerra para la cual nunca estuvimos preparados. Que una guerra con Argentina era llevar a Chile a 100 años de miseria. Sí, yo creo que estaría bueno. Sí. Por supuesto, claro. No, por supuesto. Que vayan al servicio militar, que hagan algo a cambio de la plata que le estamos dando, porque si no hacen eso, tienen tiempo libre para hacer marchas y romper todo lo que con nuestros impuestos mantenemos, para hacer política, para salir a robar. Sí, estoy totalmente en contra. Por último, ¿tenía miedo de lo que pudiera pasar? Micrófono al buque número C, hora de acción al buque, zarpamos a combate por orden de escuadra. Cualquier situación de combate a contar en este momento es real. Cubrir sus puestos mal y partimos y fue un griterío a bordo, una salagarda, pero de alegría, ¿no? Haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas, porque nuestra patria no se va a mancillar ahora ni nunca. Muchas gracias. Argentino, integrada por el teniente general Jorge Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier... Exactamente, sí. Bueno, y llegó la hora del debate, estamos con un panel exquisito, impresionante, y bueno, nos gustaría saber la opinión de ustedes dos sobre todo este tema que realmente es controvertido, sobre todo lo que dijo Martina, yo creo que nos aclaró un montón de cosas, pero sigue habiendo cosas que yacen en la polémica y está bueno debatirlas, ¿cierto? Sí, por supuesto, querido Julián. Yo creo que es muy importante volver a temas de la historia de nuestro país, más que nada con un conflicto que marcó tanto precedente, ¿no? Y que fue tan importante para nuestra historia. Sin dudas es un conflicto que debemos tener presente día a día, porque así como fue la guerra de las Malvinas, este fue un conflicto que se pudo evitar a tiempo,
pero que podría haber sido una tragedia, ¿no? Vidas perdidas como nuestra historia nos cuenta. Yo planteo una cosa, ¿no? Más allá de la polémica de la guerra o de la no guerra, ¿por qué hay que recordar esto? ¿Qué es lo que no se... Uno por ahí cuando dice hay que recordar la historia y este tipo de máximas como pueblo que existen en nuestro país es para no repetir los errores, ¿no? ¿Qué piensan que no debemos repetir? ¿Cuál sería el error? ¿Qué es lo que no tenemos que repetir como pueblo, como sociedad? A ver, seamos realistas. Los conflictos por fronteras existen y seguirán existiendo para siempre. No hay que olvidarse por qué es que este conflicto surge y resurge, digamos, en la década del 70. En medio del proceso militar, en ambos países, resurge la polémica por una frontera que estaba delimitada hace años por un tratado de 1800. Resurge una polémica que podría resurgir también mañana. Creo que debemos estar muy atentos con las intenciones que tienen nuestros dirigentes políticos, en este caso, un gobierno de facto, que básicamente nos quiso impulsar una guerra, como, repito nuevamente, como hizo en el 82 con la guerra de las Malvinas. Siempre yo soy partidaria personalmente de la vía pacífica, y así como las Malvinas todavía no fueron recuperadas por nosotros, debemos tener presente que estos tipos de enfrentamientos bélicos no nos llevan a ningún lado, ¿verdad? Sí, yo creo, esto que decís es importante, yo creo que en realidad sobre todo se vincula con el hecho de las acciones que se toman y en qué contexto se toman también, ¿no? Porque esto fue, o apenas fue guerra, recién en un contexto que no estaba apoyado en el Estado de Derecho, y creo que eso es lo más importante y lo que nos tiene que quedar a nosotros. Julián, ¿te puedo decir algo? Sí, por supuesto. Sí, yo quería hacerle una pregunta a la señorita Mento. Señora, si usted, por ejemplo, viene un señor a su casa, ¿no? Y le entra a la casa y le roba todo. ¿Usted se lo va a dejar, señora Mento? Disculpe, señor, pero yo creo que esto no fue un conflicto de casa. Déjeme terminar. Usted no lo va a dejar. No. Así como usted va a dejar que le roben la casa, un país no debe ceder la soberanía de su tierra. Sin duda, pero es que nunca diría eso de mi propia boca. A lo que yo voy es que para mí la guerra nunca es el camino, y que el mismo pueblo argentino votó en el año 84 que estaba en contra, en el plebiscito que hizo el expresidente Alfonsín. Votó, el 82% de la población estaba en contra de una guerra. No es el enfrentamiento bélico la manera, es simplemente eso. No hubo una invasión concreta, simplemente era un conflicto de intereses por la frontera, que eso queda ya en otro plano. A lo que yo voy es por qué era no guerra, y por qué tenemos que tener presente el hecho de que no debe haber más enfrentamientos bélicos en este siglo, por lo menos. No, pero se está yendo por las nubes de Úbeda. Yo lo que planteo no es una guerra, yo lo que planteo también es un acercamiento a no ceder nuestras tierras. ¿Usted quiere ceder la tierra de su nieta, de su nietita y de sus hijitas? Disculpe, eso no, señor. De eso. Disculpe, señor. Si usted está discutiendo, ¿no?, con su familia, en un asado familiar, suponga. Su nieta le discuten sobre el feminismo. Supóngase que usted está peleando con su nieta por feminismo. Yo sé su opinión, por ejemplo. ¿Usted que saldría con un chumbo a matarlas? ¿Usted las mataría a su nieta? ¿Usted iría por el lado violento? Si viene una mezquita, me viene a invadir mi tierra, yo pensaría... A mí, no, perdón. Por favor, Julián, poner un este tipo. Tengo, sí, la chance de conducir este programa. No me gusta este tipo de cuestiones. Ustedes saben, yo me manejo de una forma muy libre, muy plural. En mi programa me gusta que haya todo tipo de voces, pero esto realmente es algo que no puedo... Perdón, Santiago, no lo puedo permitir. Pero Julián, usted entiende que está yendo por el lado pero... ¿no? Una ignorante enfrente mío. Ignorante, para venir a decir ignorante. Que ser la tierra. Señor, usted es un violento. Me viene a hablar de las nubes de Úbeda, ¿pero qué? ¿En qué siglo está? El invasor chileno. Disculpame, yo no entiendo la... Perdón, me gustaría, porque por ahí, esta discusión no tiene mucho cierre, o al menos me parece tenerlo.
me parece que lo importante acá, o lo que nos tiene que quedar como personas, como individuos y como sociedad también, es el hecho, no es decidir si el final acuerdo o la final aceptación de nuestro país es justa, es injusta. No estamos discutiendo si nuestros territorios son los adecuados, si los territorios chilenos son los adecuados. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo una guerra o la paz. Y eso realmente es muy importante porque en la guerra se pierden vidas y me parece que es imprescindible eso y va mucho más allá, trasciende completamente lo político, lo geopolítico. No olvidemos que 2 años antes habíamos tenido una guerra también. Completamente injusta. ¿Sabe Julián que está antes que el derecho a la vida? El derecho a la propiedad. Eso es antes que el derecho a la vida. Y eso es lo que dice la Constitución, que hay que respetar. Son opiniones, mi querido amigo. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y yo te respeto muchísimo. Bueno, sí. Pero que me pongas a hablar con una puya semejante como la que tengo acá, como lo es la señora Mento, que solo dice mentira tras mentira tras mentira. Me respeto, yo le falté respeto en un solo momento. Sí, me ha sido un programa muy ameno. Agradezco profundamente a todos los espectadores y a todos los oyentes. Yo me voy, yo este programa con vos, ha sido bueno, y yo este programa con vos ni lo quiero. Qué bueno que se fue, menos mal. Ha sido un programa divertidísimo. Ustedes saben que me gusta la pluralidad de voces, pero hay cosas que no se pueden permitir y la gente que aparece en televisión no puede decir. Les agradezco profundamente, te agradezco profundamente a vos, Lola, por estar acá. Muchas gracias a vos. Y bueno, espero que haya sido una diversión para ustedes también y un cierto aprendizaje. Nos vemos en la próxima.